¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Sé que les había prometido el análisis de las pensiones, pero caray, esta dinámica que se está generando en las últimas horas nos obliga a hablar del tema Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno precisamente a estas dos candidaturas. Y si ustedes me lo permiten, este análisis a fondo de las pensiones se los estaremos presentando en esta otra oportunidad, pero en esta primera me gustaría muchísimo, de verdad, profundizar con ustedes respecto a las causas, los orígenes y las consecuencias de lo que da a conocer el tribunal. Pero a ver, vamos por parte, ¿les parece bien? Vamos primero con la información y después, por supuesto, con la opinión. Nuevo golpe a la oposición, titula el diario español El País al manejar esta nota. Dice, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió este miércoles revocar la candidatura a una diputación de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, acusado de delincuencia organizada. El árbitro electoral tumbó al político del Partido Acción Nacional por tener al menos dos órdenes de aprehensión vigentes y considerarlo prófugo de la justicia, y dio la razón a Morena, que presentó una impugnación en marzo pasado. La formación de Claudia Sheinbaum también pidió que se cancelara la postulación al Senado de Ricardo Anaya bajo argumentos similares, pero los magistrados no encontraron una orden de detención vigente contra el candidato presidencial panista en las elecciones del 2018. A ver, de entrada el PAN tiene mucho, pero mucho que explicar. No se trata solo de que le hayan bajado un candidato, sino todo lo que hay detrás de ese candidato. Y partiendo sobre todo de que el PAN y la oposición están muy preocupados por el tema del narcotráfico en las campañas electorales, la participación directa del financiamiento ilícito. Francisco Javier Cabeza de Vaca es alguien que cuando uno comienza a jalar el hilo, te topas, te enfrentas con intereses del Estado profundo, de esos intereses políticos, militares, económicos, que fragmentaron, que erosionaron el Estado mexicano durante décadas, precisamente para someterle a sus privilegios, a sus principios, para poder despojarlo a sus anchas de sus recursos naturales, criminalizar a la pobreza, criminalizar a la población, llevarnos a niveles de violencia inusitada, explotar al máximo la marginación, la pobreza, en fin, ponernos en una tragedia humanitaria enmarcada por los diversos ilícitos, desde el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de influencias, protagonistas de esta economía que mata. ¿Por qué mata? Mata cuando el servicio de salud no es el adecuado, cuando no alcanza para comer, cuando no ayuda precisamente para tener un buen servicio público, cuando la seguridad pública no es la ideal. Y todo esto se fue confeccionando desde el neoliberalismo, en donde personajes que están detrás de una u otra forma de García Cabeza de Vaca fueron protagonistas en la instrumentación de ese perverso y macabro sistema económico financiero. Desde Carlos Salinas de Gortari y el propio Felipe Calderón Hinojosa. ¿En dónde se pueden unir estas tres historias, si ustedes me lo permiten? A ver, Matamoros, usted lo sabe, es la ciudad madre del Cártel del Golfo, cuna de una nueva forma de crimen organizado que dio origen a lo que fuera una de las organizaciones criminales más violentas en la historia de México, los Zetas. Pero siempre todo esto con el padrinazgo de la CIA, de los Estados Unidos, y particularmente del apellido Bush. Fue el territorio del narco Juan Nepomuceno, sí, padrino, lo hemos dicho en otras ocasiones, padrino de los hermanos Salinas de Gortari, uno de los personajes que desvió mucho dinero, mucho, pero mucho dinero a la campaña precisamente de Carlos Salinas en 1988. Fue uno de sus principales apoyadores
definitivamente, y Salinas de Gortari se lo devolvió. Se lo devolvió protegiéndolo, por supuesto, de todas las andanadas que se generaban en esta materia, garantizándole su territorio y permitiendo el crecimiento de dicha organización criminal. De esta manera pudieron saquear y siguen saqueando los recursos de la cuenca de Burgos y hacer negocios con la familia Bush del otro lado de la frontera. ¿Por qué hablo de la familia Bush? Porque no olvidemos que antes de ser presidente, George Bush padre fue director de la CIA, justo en la época en la que el narcotráfico comenzó a ser el pretexto intervencionista favorito de los Estados Unidos, que mantuvo fuertes vínculos con el ejército mexicano, con las autoridades judiciales, entiéndase la Dirección Federal de Seguridad, y no solamente en México, sino también con el ejército y la policía colombianos. Incluso las acusaciones a mandatarios que se volvían un problema siempre eran de vínculos con la droga, basados en investigaciones de quién, de dicha agencia. Mandatarios que antes eran sus aliados y eran sus protegidos. El caso Irán Contras, por ejemplo, ¿no? Donde hubo intercambio de drogas, de armas para pagar a paramilitares en Centroamérica y terroristas en Irán, mientras era director de la CIA, el señor George Bush, o tenía una influencia directa en la CIA, ¿no? Misma que traficaba junto con el ejército cocaína y armas de un lado y de otro para pagar operaciones en pos de la libertad, la democracia y la justicia infinita. También, por supuesto, George Bush metió la mano en la invasión a Panamá, a donde además de tumbar a Noriega, que había sido su discípulo en la Escuela de las Américas y tirano favorito durante los 80s, no, pues él había vuelto medio malcriado y Estados Unidos quería garantizar obediencia absoluta en torno al control de Panamá. Todo esto en el marco de las diferencias con la entonces Unión Soviética. Usted recuerda las cantidades de mochilas llenas de cocaína que le confiscaron, decomisaron precisamente a ese gobierno panameño. Estados Unidos no iba a permitir que no le cumplieran el hecho de tener varias bases, por supuesto, militares en ese territorio. Y esto se los pongo para entender el contexto de quienes protegen a Francisco García Cabeza de Vaca. Y no porque García Cabeza de Vaca sea el capo de capos, pero sí era uno de los principales operadores de esa mafia, que es la que realmente manda en esa zona de Tamaulipas. Amparados, por supuesto, claro, por el poder militar. De ahí precisamente que los Zetas jugaran siempre de aquel lado, los Zetas que nunca fueron desconocidos por el ejército mexicano, los Zetas a los que jamás se les cerró la llave en la milicia de este país, los Zetas que tenían como principal contacto nada más ni nada menos que a un personaje como Mario Arturo Acosta Chaparro, a quien Felipe Calderón Hinojosa sacó de la cárcel, literal, sacó del retiro y lo puso como una especie de vínculo con los Zetas y con otros cárteles, siempre apoyado por su compadre, el general Galván, que cuando uno le rasca resulta que es del mismo grupo político, nada más ni nada menos que de quien fuera secretario de la Defensa Nacional de Carlos Salinas de Gortari. Nos damos cuenta cómo todas estas armas están ahí presentes en Tamaulipas. Tamaulipas, que fue la región a donde anidaron varios calderonistas que buscaron la protección de este tipo de personajes y que desde ahí seguían operando pretendiendo o queriendo impulsar un proyecto que les permitiera regresar a la presidencia de la República con el propio Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Tamaulipas es un lugar muy complejo, cuyas dinámicas han estado históricamente vinculadas primero al contrabando, luego al narcotráfico, el tráfico de personas, el despojo de recursos naturales. Cabeza de Vaca, como es conocido por la mayor parte de la opinión pública, llega a la gubernatura en octubre del 2016, si no me falla la memoria, abanderado por el PAN, no importando que tenía antecedentes criminales en Estados Unidos. Fue detenido en 1986 en Texas, en McAllen, por el robo de armas. Esto lo presentó la revista Proceso, si no mal recuerdo, presentó el documento, el expediente. Las declaraciones de testigos protegidos en México, en Estados Unidos, los múltiples testimonios que lo vinculan con el narcotráfico,
Los panistas decidieron darle totalmente su voto de confianza a quien fuera alcalde de Reynosa, diputado federal, diputado local, funcionario del gobierno de Felipe Calderón y senador de la República. Es decir, los panistas siempre supieron que se trataba de un pájaro de cuenta. Siempre supieron que se trataba de un personaje impresentable que representa los intereses del crimen organizado, pero no del cártel del Golfo, no de los Zetas, no de la tropa del infierno, no de los escorpiones, no de la barredora, sino de los jefes de jefes, de esos personajes que buscan en todo momento seguir influyendo en la política económica de este país, teniendo a Carlos Salinas de Gortari, teniendo a Felipe Calderón como jugadores importantes y teniendo a los Bush de aquel lado de la frontera. Las acusaciones no son menores. Ojo con este detalle. Las historias que han contado Marta Olivia López, Guadalupe Correa, Oscar Valderas, son historias de verdadero terror. Incluso las voces de los propios narcotraficantes, quienes a través de narcomantas, por ejemplo, o declaraciones formales en casos judiciales, han señalado directamente a este personaje de tener un vínculo con el cártel del Golfo. Algunos, con la narrativa oficial, dicen el cártel del Golfo lo sobornó, ¿no? Es un corrupto por su relación con este grupo, con el cobro de cuotas, en fin. Otros, como su servidor, decimos, él era el que sometía al cártel del Golfo porque él era el representante de esa clase política y era el que le imponía a los narcos como tales las cosas que llevar a cabo. Un hombre, ojo con esto, ¿no? Cateo negocios con los hermanos Briviesca Sagún. Sí, los hijos de Marta Sagún, esposa de Vicente Fox Quesada. El tema de las desapariciones extrajudiciales en Tamaulipas por parte de la policía que él comandaba y que era totalmente impune por donde se le quiera ver. Un personaje que incluso fue señalado de cobrar cuotas a casinos, a centros nocturnos en Tamaulipas. Ese era este hombre a quien incluso Xóchitl Gálvez abraza en una fotografía, lo impulsa, lo defienden hasta la saciedad, lo respaldan en todo momento, lo llaman perseguido político. Este era un narcocandidato de un narco partido. Porque, perdón, todo esto que le estoy diciendo es público. El PAN lo sabía. Y aún así el PAN decidió postularlo. Y no solamente eso, Xóchitl Gálvez lo sabía. Y aún así decidió incorporarlo a su grupo de coordinadores, aunque parezca una broma macabra, en materia de seguridad pública. Entonces, ¿quién es la narcocandidata? ¿Quién es la que comanda la narco campaña? Y un detalle, el tribunal decide por 4 votos en contra de 1 de tirar esta candidatura. ¿Sabe usted quién fue el único que votó precisamente en contra de que esto sucediera? Reyes Rodríguez, sí, al que puso ahí Felipe Calderón. El hombre que trabajó muy de cerca de Gil Suart que trabajó con García Cabeza de Vaca y hoy está con Santiago Taboada y que es experto Gil Suart en todo lo relacionado con la guerra sucia, por supuesto. Lamentablemente no puedes ganarlas todas, ¿no? Ya les adelantaba que Ricardo Anaya, pues sí la libró, y Ricardo Anaya, pues será precisamente senador por el Partido de Acción Nacional. Y será senador por lo que decíamos en días pasados, ¿no? Será intocable porque sea cual sea la votación que alcance el Frente Amplio por México o Fuerza y Corazón por México, Anaya tiene ya garantizado su lugar. Y esto porque lamentablemente la política mexicana, no, la política mexicana está diseñada muchas veces para proteger a este tipo de personajes, de otorgarles un manto de impunidad. Ricardo Anaya, quien uno podría considerar como prófugo de la justicia, porque incumplió con una orden de presentación que le giró la Fiscalía General de la República, no, resulta que sí puede participar, que sí puede tener
sus derechos políticos sin ningún tipo de menoscabo, a pesar de que está confirmado precisamente que este perseguido político del López Obradorismo es un corrupto que junto con otros personajes como Ernesto Cordero, por cierto, ¿no? Llevaron a cabo diversas guerras de declaraciones, diversas guerras de declaraciones en donde se acusaron de tráfico de influencias, de haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita para obtener mucho, pero mucho dinero. Por supuesto, las declaraciones que hizo en su momento Emilio Lozoya, que sí es un personaje defenestrado, pero que en este ámbito, en este mundo, ya no se puede descartar absolutamente nada. Y que fue aparte de todo un traidor, Ricardo Anaya, porque operó la corrupción para echar abajo todo lo relacionado con la reforma energética. Repartió dinero por todos lados, a Cordero, a Francisco Domínguez, a Lavalle, al propio Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿no? Y no solamente fue para la reforma energética. Enrique Peña Nieto y ellos tuvieron una relación muy cercana que les permitieron precisamente la aprobación de reformas y a cambio mucho dinero. Pero bueno, a ese sí lo van a dejar participar, ese sí va a tener su lugar y va a gozar de un manto de impunidad y nos lo vamos a tener que chutar varios, pero varios años con esa aura, ¿no? De un personaje inocente, de un personaje respetable, aun y cuando todos lo sabemos perfectamente, Anaya es un corrupto. Es un corrupto de siete suelas, pero es representante digno, muy digno de este Partido Acción Nacional, de este PAN, que es el que impulsa a Xóchitl Gálvez, y que ante las pruebas irrefutables de su cinismo, decide siempre victimizarse. Reapareció, por cierto, Enrique Peña Nieto, y se los comento. Enrique Peña Nieto, que ha dado declaraciones en donde cuestiona a Felipe Calderón Hinojosa, cuestiona también, por supuesto, a diferentes actores políticos, dice que habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le agradeció que no se involucrara en la elección. Lo hemos dicho en otros momentos y en otros espacios, Peña Nieto no lo hizo porque fuera algún tipo de demócrata, ni mucho menos. Peña Nieto lo hizo porque así convenía a sus propios intereses y reaparece precisamente en este momento electoral con libro, con entrevista, en donde se justifica, se lava la cara sobre el caso de Yotzinapa, en donde cuestiona a su exesposa, cuestiona a Felipe Calderón y demás. Todo esto en una entrevista con Mario Maldonado, ¿no? Y cuando se le preguntó, incluso fíjese bien en esta entrevista, sobre su relación, dijo, no es ni buena ni mala, todo lo contrario a la cercanía con Salinas de Gortari, con quien comparte vecindad en España. Dice, yo no soy calderonista, cero me llevo con él, no me llevo mal, pero tampoco me llevo bien. Es osco y yo no soy de ese tipo. Sobre Angélica Rivera, ¿qué fue lo que dijo? Lo del tema de la Casa Blanca, pues no debió pasar, ¿no? Nunca debió permitirse, ¿no? Que diera su explicación. Peña Nieto dice que falló la estrategia de contención de dicho escándalo, pero jamás asume y acepta la corrupción y el conflicto de interés precisamente en todo ello. Y cómo Virgilio Andrade de manera cínica y desvergonzada limpió el desastre. Ese es Peña Nieto, parte, y lo quise comentar porque es parte de este grupo de políticos empresarios en donde el pragmatismo los ha llevado a olvidar qué es la vergüenza, qué es la decencia, qué es la honestidad. Son realmente un rostro muy perverso, muy, pero muy perverso, para los cuales solamente existen los que les dejan algo. El resto somos, y sí somos, totalmente desechables. Si les gustó el video, pulgar arriba, likeenlo, compártanlo. Por supuesto, échenos su comentario que nos importa muchísimo. Suscríbanse, ahí vamos, suscríbanse, vamos por los 200,000 y por supuesto denle a la campanita. Y ya lo sabes, si hay chance, si hay oportunidad, les vamos a agradecer el super chat, el super gracias. Si no, aquí seguimos con todo gusto y con todos ustedes y con todo lo demás nos ayudan mucho. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.